Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia, de manera particular a quienes están aquí en esta sede, que nos acompañan especialmente a presentar una bellísima y magnífica obra. Especialmente agradecemos al autor, Juan Candavella, por no solamente esta obra, sino también algunas otras que tiene también en nuestra editorial, y también por su gran impulso en la actividad, no solamente de la Iglesia, sino también de la sociedad. Juan Candavella, doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Filología Hispánica, periodista, profesor de periodismo y escritor, y podríamos decir también biógrafo de periodistas, ya que además de la obra de Martín Descalzo, también tenemos que sumar la biografía de otro gran sacerdote periodista, Manuel de Unciti, que ustedes seguramente conocen. Nos acompañan también, por un lado, Juan María Laboa, a quien seguramente ustedes ya conocen. Doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Pontificia Gregoriana, fundador y director de las revistas Comunio en España y 20 siglos de Historia de la Iglesia en España, profesor ordinario de la Universidad Pontificia Comillas durante 35 años, tal vez más. Le debemos numerosos libros, entre algunos menciono Historia de los Papas, PPC 2005, Atlas Histórico de los Concilios, Editorial San Pablo, 2008, Por sus frutos los conoceréis, Historia de la Caridad, Editorial San Pablo, 2012, Jesús en Roma, Editorial CAP, 2013, y tantos más que actualmente se están difundiendo, divulgando, y que nos siguen aportando mucho. Por otro lado, contamos también con la presencia de José Antonio Álvarez Mundín, periodista y sociólogo. Agradecemos también su presencia. De su amplio currículum destacaré solamente algunos rasgos: que ha sido director de la sección de Cultura del diario ABC, subdirector del mismo diario y director de los servicios informativos de Televisión Española. Actualmente es el director de informativos de Telemadrid. Gracias por participar, gracias por tenerlos aquí en la librería San Pablo. Y bueno, como el público estará deseando escuchar ya a quienes nos acompañan aquí en esta sede, pues cedo los micrófonos, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento por su presencia y por su cercanía. Dejo los micrófonos aquí a quienes nos acompañan. Sí, pero le pido que se acerque el micrófono. Bueno, pues nada, rompo yo el hielo. Bueno, en primer lugar yo creo que habría que agradecer sinceramente a Juan Candavella esta nueva gesta biográfica, después de la que nos ofreció con Manuel Unciti. Le digo que hay que agradecerlo porque este país es bastante ingrato y seguramente a sus mejores autores con el tiempo acaba mandándolos al purgatorio, que es donde habita el olvido, ¿no? Entonces, gracias a iniciativas y a gestos y a esfuerzos como el que ha hecho Juan Candavella, podemos hoy recuperar a un personaje que fue muy importante en la historia periodística y también de la Iglesia Española de la Transición, y que, bueno, algunos tuvimos la fortuna de conocerlo y de trabajar con él. En este sentido, bueno, no descubro nada nuevo si digo que Martín Descalzo fue quizá el más popular de aquella prodigiosa generación de curas periodistas que surgió al rebufo y al calor del Concilio Vaticano II, ¿no? En el que brillaron, pues con luz propia, pues por supuesto Manuel de Unciti, pero también Antonio Pelayo, que sigue todavía en activo, por supuesto Bernardino Hernando, Juan Miguel Lamet, José Antonio Carro Celada, José María Javierre, José Luis Gago de la COPE, Antonio Montero, que llegó a arzobispo, pero que era de esta generación y que además era un magnífico poeta, si no me lo desmiente José Manuel Suárez, aquí presente.
Bueno, aquella generación fue una generación auténticamente rompedora, hoy diríamos disruptiva, era mucho mejor. Y cambió radicalmente la forma de informar y de contar la actualidad religiosa y de la vida de la Iglesia. Prácticamente todos eran sacerdotes, pero todos entendieron, como desde muy jóvenes, entendieron que la Iglesia perdería irremediablemente la batalla de la comunicación si no adoptaba los métodos y principios y lógicas de la profesión periodística. Y luego cada cual lo hizo a su modo. Un City poniendo en marcha una de las más inteligentes y fascinantes iniciativas de formación universitaria de cuantas se pusieron en marcha en aquella España de los años 70, los puso antes, pero bueno, digamos que fructificó o floreció en la España de los años 70, la residencia Torín, iniciativa que desde hace una semana recuerda esa placa que el ayuntamiento ha colocado, donde tuvo su sede, ¿no? Manolo Unciti lo hizo a su manera y Martín Descalzo lo hizo a la suya, es decir, volcándose en la primera línea del periodismo y vaciándose en la creación literaria. Ya fuera como narrador, por cierto, de mucho éxito, no hay que olvidar que él irrumpe nada menos que ganando el premio Nadal, en el año 57, si no me equivoco. Y luego, efectivamente, vaciándose en la creación literaria, ya digo, como narrador, ya como poeta, sobre todo como poeta. Yo creo que José Luis Martín Descalzo siempre se consideró sobre todo un poeta. Le molestaba un poco que no se le reconociera esa faceta, pero eso es una queja que tienen todos los poetas. Todos los poetas se consideran merecedores del reconocimiento y algunos tienen toda la razón del mundo. José Luis la tenía. José Luis Martín Descalzo era un magnífico, un soberbio poeta y sin embargo, por razones, digamos, de corrientes o de literarias o de camarillas poéticas y tal, no se le acababa de reconocer. Sin embargo, como narrador, sí, como narrador tenía más éxito. Entonces digo que la Cantabella lo que hace en esta obra es rescatar la figura de José Luis Martín Descalzo de ese purgatorio del olvido y nos lo sirve de manera, creo que, ejemplar. Realiza un poderoso y completo retrato de Martín Descalzo, desmenuza al personaje, un personaje muy complejo, no era un personaje lineal, era un personaje poliédrico, era un brazo de mar, casi inabarcable, nada de lo que se pudiera expresar con la escritura, con la palabra, se le resistía, cultivó absolutamente todos los géneros literarios, todos, el ensayo, el teatro, la poesía, la narrativa, en fin. Yo creo que incluso hizo hasta traducción, es decir, que era un hombre, era una fuerza torrencial, y lo hacía además sin desmayo, trabajaba 24 horas sobre 24, y luego con una fuerza interior de quien hizo de su pluma un sacerdocio, pero entendió que su sacerdocio tenía que expresarse a través de la pluma, a través de la escritura, a través del periodismo. Él lo entendió, como otros muchos, entendió que la manera más fructífera de ser sacerdote era precisamente a través de los medios de comunicación, a través de las publicaciones, a través de infinidad de cosas que hizo y que estuvo agitando siempre en el mundo cultural y periodístico. Naturalmente el libro de Cantabria no es neutral, Juan es partidario de Martín Descalzo. Lo que no significa que no sea objetivo y que no haya sido respetuoso con las fuentes. Ha sido respetuoso, muy respetuoso y además de manera escrupulosa. Y no se limita a contarnos lo que son los datos de una vida, cómo surge, cómo se desarrolla. No. Va más allá. Se mete en el pensamiento de José Luis Martín Descalzo. El pensamiento de José Luis Martín Descalzo es muy ilustrativo de lo que era la España de la transición, la España que tiene que ver con una transformación de la Iglesia que parte del Concilio Vaticano II, que aquí en España, digamos, llega con algún retraso y con no pocas rémoras,
porque el régimen político no era el más propicio precisamente para implantar las nuevas sensibilidades y para que los vientos conciliares pudieran correr libremente. En ese sentido, José Luis y su pensamiento hay que entenderlo y hay que estudiarlo para comprender cómo era aquella iglesia. Iglesia con sus obras, sus dudas, sus marchas atrás, figuras como por ejemplo el cardenal Tarancón, pues posiblemente no se entiendan sin la aportación de José Luis Martín Descalzo, como el que fue un estrecho colaborador y el que llegaron a hacer, digamos, una especie de asociación pues muy fructífera. Tarancón aprendió mucho de José Luis y José Luis aprendió también mucho de Tarancón. Martín Descalzo, y esto se deduce del libro que ha escrito Juan, no se reconocía como un periodista estrictamente. En el fondo, no, la profesión no le ha... En fin, no era... Yo nunca le voy a hablar bien, tampoco mal, de la profesión periodística. Pero, sin embargo, tengo que decir que tenía un olfato periodístico fuera de lo común. Él sabía, cuando llegaba, yo me acuerdo, yo estaba ya esperándole ya, por la tarde, él llegaba sobre las 5 de la tarde. Y cerrábamos a las 6. Y ya aquella sección ya estaba. Entonces, nos llevábamos cultura, es parte de sociedad y, por supuesto, religión. Estaba prácticamente toda la sección cerrada, menos el recuadro, la columna de José Luis Caray Cruz de religión, porque había que esperar a que llegara él a las 5. Más de una vez, y yo diría, me atrevería a decir que más de 10 veces en los 4 años largos que trabajamos juntos, me levantó en la sección de arriba abajo, porque por el camino, en el taxi en el que venía, él nunca tuvo coche, nunca condujo. Recuerdo, hago un paréntesis, recuerdo una tarde en la que yo le dije, pero José Luis, ¿cómo no te compras un coche? Pues que te gastas una fortuna en taxis. Y me demostró matemáticamente que era más rentable utilizar taxi que comprar un coche. Bueno, dicho lo cual, cuando él venía en taxi, venía escuchando las noticias, había escuchado una noticia, y entonces me levantaba toda la sección porque decía, la noticia de mañana va a ser esta. Y yo decía, hombre, pues no sé, claro, tú eres el jefe, oye. Me levantaba toda la sección y efectivamente tenía razón. Fue uno de los periodistas que yo conocí que mejor olfato periodístico tenía. Y aparte de eso, claro, tenía una pluma prodigiosa. Era un cronista subyugante, es decir, sus columnas eran de obligada lectura porque disfrutabas leyéndolo. Su cara y cruz eran, insisto, además eran una lección de periodismo prácticamente diario. Y luego, como editorialista, tengo que decir que había pocos editorialistas como él. Le dieron el premio Luca de Tena, que es el premio más importante a un comentario editorial, por un editorial que yo fui testigo de cómo se hizo. Llegó, como siempre, a las 5 de la tarde, ya tarde, al límite, con el cierre, y el subdirector dijo, Pater, le llamaban Pater, necesitamos un editorial sobre la importancia de los valores que hay que tener en cuenta en el mundo educativo. Creo que fue sobre el mundo educativo, si no me equivoco. Y él dijo, vale, espera un momento, hago mi columna, mi cara y cruz, y ya me meto con el editorial. Sabía que el editorial no se podía tapar, la columna sí, pero el editorial. Así que empezó por la columna, hizo su columna, como siempre, y a continuación se metió con el editorial. No le dedicó al editorial más de 20 minutos, yo creo. Cogió el editorial, se lo dio a un adjunto, al redactor jefe, y le dije, toma, llévaselo arriba a Linotipe. Lo llevó, se imprimió, se publicó. Ese editorial fue el editorial Premio Luca de Tena. O sea, tenía una enorme capacidad de repentizar y sobre todo de expresar ajustadamente lo que bien editorialmente o bien como columnista quería expresar. Y luego como director de equipos. José Luis tuvo una vertiente como director de equipos, digamos, en distintas épocas y con distintas, yo creo que con distinta fortuna. No sé si Juan opina lo mismo que yo. Fue director de Vida Nueva, cuando Vida Nueva era una auténtica potencia informativa dentro de la información de la Iglesia.
y luego fue ya, digamos, en su última etapa, director de Blanco y Negro, director de la revista de Blanco y Negro. Si no me equivoco, sustituye a Luis Marianson. Yo creo que sustituyó a Luis Marianson, porque Luis Marianson se va a la agencia EFE y entonces Guillermo Luca de Tena le pone con el frente de Blanco y Negro. Fueron, como digo, dos aventuras distintas y con resultados distintos. Yo creo que en Vida Nueva hizo un importantísimo papel, muy brillante, muy exigente, y sin embargo con Blanco y Negro también es verdad que la empresa en aquel momento, la empresa de toda la prensa española, estaba de capa caída, tenía problemas financieros, tenía problemas de personal, tenía problemas... Allí sufrió, lo pasó mal. Y yo entré en ABC intermediando Manuel Unciti, porque José Luis necesitaba precisamente alguien que le apoyara en aquel momento tan complicado para él. Cuando yo entro era todavía director de Blanco y Negro, pero a los pocos meses lo dejó de ser y entonces ya nos ocupamos de cultura, sociedad, parte de sociedad y por supuesto religión. No era fácil trabajar con José Luis, tengo que decirlo, no era fácil, era un personaje happy, era un personaje exigente y si no lo conocías incluso te daba la sensación de que era hosco, de que era un poco incluso displicente, ¿sabes? Bueno, sus broncas eran legendarias, o sea, como llevar a la contraria o en fin, o te enzarzaras en una discusión en la que él consideraba que estabas radicalmente equivocado, en fin. Y sin embargo, eso no significaba absolutamente nada, porque luego era absolutamente generoso, era la generosidad personificada. Y desde luego era una persona optimista, feliz. Hay una copia de una cita de tu libro, que no sé, la pongo entre comillas, yo no sé si es de Umbral o es de... porque fue muy amigo de Umbral. Umbral y él empiezan juntos en el norte de Castilla. Y entonces, a lo largo de toda la vida, mantuvieron una relación de amistad muy, muy profunda, muy seria, muy continuada además. Umbral le tenía mucho cariño. Y José Luis admiraba mucho a Umbral. O sea, era una cosa recíproca. Y hay una definición que creo que lo clava, ¿no? Dice, la suerte la acompañó porque fue feliz con todo lo que hacía, como el niño grande y gordinflón. Efectivamente, José Luis Malvin Escalto era gordinflón, era el gordito de la pandilla, para entendernos. Como el niño grande y gordinflón, pero responsable, trabajador y cariñoso. Y yo tengo que decir que, desde luego, yo jamás le vi desalentado. Jamás. Ni siquiera cuando le atacó la enfermedad, cuando ya empezaron a fallar los riñones y ya esa enfermedad le fue retirando poco a poco de la redacción de ABC. Jamás le vi desalentado. Ni siquiera la última vez que le vi, que fue en el propio hospital, en el Ramón y Cajal, que fui a verle. Y bueno, no sé si fui contigo, no sé si fui con Maribel. Nada, le vi como si tuviera un constipado, vamos, con fuerza, con energía. Bueno, fuerza no mucha, pero sí con energía, con optimismo, en fin, con ganas de exprimir hasta el último aliento. Y escribir hasta el último aliento. Era un hombre obsesionado con aprovechar hasta el último segundo del día para trabajar, para escribir un ensayo, para hacer un programa de televisión, para terminar una novela, para hacer un poema, sobre todo un poema, ¿no? Yo creo que no es casual que, por ejemplo, el Testamento del pájaro solitario, que a mi juicio es una obra profunda y conmovedora, quizás sea su mejor libro de poemas. Ahí yo creo que quizás resume exactamente lo que fue José Luis, ¿no? O sea, como sacerdote y como escritor, un hombre volcado en la vida, profundamente vocacional y sacerdotal, entregado al servicio de la Iglesia y a través de esos talentos que eran descomunales, como era el talento de la escritura, hacerlo llegar, ¿no? Su opinión, su criterio, su consuelo, su orientación. Fue un todo
fue posiblemente un personaje, es decir, alguien capaz de vender 60.000 ejemplares de un libro de poemas. Dime quién es capaz de vender en España 60.000 ejemplares de un libro serio. No voy a decir de poemas, digo serio. Ya sea ensayo, sea historia, incluso de una novela. Muy pocos. Bueno, pues él los vendió. Y sus biografías de Jesucristo, sus fascículos, los vendía por miles y por miles. Era un personaje, desde luego, poco comparable a lo que pueda existir hoy en el panorama periodístico español. Él lo fue. Así que es una fortuna que Cantavella haya recuperado esta figura, la recupere y la vuelva a la actualidad. Y sí que le pediría que aprovechara ahora, que está en racha, y que hicieras la historia de esa prodigiosa generación en la que estuvieron José Luis Martín Descalzo, Manuel Lunciti, etcétera, etcétera. Creo que la historia, insisto, de la transición y la historia de la Iglesia de la transición nunca estará completa hasta que no se haga la historia de esa generación prodigiosa. Gracias. Muy bien. En este momento de mi vida, creo que estoy perdiendo rápidamente la memoria y la voz. Sin esto no sería capaz ya de hablar. Quiero empezar dando gracias a Juan por este libro que nos ha devuelto a Martín Descalzo con una novedad, y es que desmenuza algunas de sus obras que son tal vez, para yo, las menos conocidas para mí, y entonces me ha ayudado mucho a centrarle y a conocerle más y mejor. Pero yo aquí quisiera simplemente decir en voz alta como 5 reflexiones mías alrededor de Martín Descalzo. Conocí a Martín Descalzo cuando yo fui jovencito a Roma en el año 50 y algo. Él ya era sacerdote, Joaquín Luis Ortega, gran amigo mío y buen amigo suyo, era el sacerdote. Cabo de Villa, otro gran literato, sacerdote navarro, era sacerdote. Y los tres fueron para mí uno que salía, estamos en el año 55, 54, que no salía nadie de España y apenas íbamos a otras provincias. Ir a Roma era dar el salto del Atlántico verdadero. Conocer otro pueblo, la democracia, otras maneras. Vimos aquí por primera vez la televisión. Y de la estancia suya en Roma, yo llegué al final. Recuerdo una anécdota que es la primera que voy a comentar con vosotros. En el Colegio Español de Roma íbamos a estudiar a la Universidad Gregoriana. No eran los seminarios españoles, cerrados, ensimismados en sí mismos, por la imposibilidad. Salíamos todos los días a la Gregoriana, paseábamos por Roma, había estudiantes de 140 y pico naciones del mundo, pues tenías que abrirte al mundo. Pero el régimen en el colegio era posiblemente cerrado. En Jaime Flores, que era el rector durante muchos años, luego fue obispo en España, pues nos tenía muy dentro de las normas rígidas del colegio. Y un día de esto se entera que Martín Descalzo y Cabo de Villa han estado nada menos que en Chinechita, que era para nosotros un lugar fascinante, pero absolutamente peligroso. Absolutamente. Y habían estado paseando y charlando en Chinechita.
No sabía don Jaime si cabrearse o quedar anonadado. Y en cualquier caso les llamó, a los dos, delante de él. Según nos contaron, en el despacho, él sentado, ellos de pie, él muy enfadado, y les dijo en un momento: explicarme lo que no entiendo. ¿Cómo os habéis atrevido a entrar en ese antro de perdición? Y Martín Descalzo le dijo literalmente: ¿sabe, don Jaime? Yo creo que habría que cambiar el régimen de comidas en el colegio. Demasiada sardina. Quedó tan desconcertado don Jaime que los mandó fuera y ya se olvidó el asunto. Era un hombre serio y risueño, según los momentos. Encantador, y como se acaba de decir y aparece muy claro en el libro, una capacidad de enfado inmensa. Y esos nombres que os he citado, otros que ha citado aquí ahora, nos plantea un tema importante. En los años 50, un momento de absolutamente cerrazón política, cultural y eclesial en España, empezó a haber una generación de sacerdotes que van a comenzar la transición eclesial en ese momento, sin saber nosotros en qué consistía la transición eclesial. Es un tema importante y te has dado una idea genial. Si tú nos das ahora una imagen de esos sacerdotes que han sido importantes en la segunda parte de los 50 y los 60, don Antonio Montero y tantos otros, nos darías el por qué hay un cambio en la Iglesia prematuro, no prematuro, pero antes del cambio civil y social en España. Empieza a haber. En parte con los estudiantes que van a Roma, a Alemania, los jesuitas que van a Alemania, etcétera, etcétera. Segunda idea que también acaba de citar, en Roma, en el Colegio Español, gracias a José María Javier, que es una de las grandes personalidades de esa época, en todos los sentidos, comienza una revista importante, que duró poco, pero lo suficiente para darse a conocer. La revista Estría, de poesía. Y ahí escriben varios sacerdotes españoles, entre ellos obviamente Martín Descalzo, poesía, pero lo más importante todavía, se ponen en relación por primera vez en el ámbito cultural español en aquel tiempo con poetas y literatos laicos, catalanes sobre todo, pero también de Madrid. Es decir, va a haber una relación entre estos sacerdotes jóvenes que están abiertos a un mundo que no es de la Iglesia española, desde luego, ni de la sociedad española, una relación con gente culta, con literatos y poetas de ser laicos. Y eso para la Iglesia española fue una apertura también, una primera apertura de una relación bastante inédita. Tendría ahora 90 años. Hace como 70 años que fue ordenado sacerdote y hace 3 décadas que murió. No tenemos tiempo para glosar sus trabajos en el campo de la literatura, pero si me permitís una recomendación personal, destacaría un título de cada una de las facetas de su producción, todas esas que has citado en tus palabras. En el campo de la narrativa, a mí me gusta Lobos, Perros y Corderos, porque ofrece una visión de la guerra civil desde la perspectiva de un cura bisoño que se siente aterrado ante tamaña crueldad. En el fondo es una reflexión sobre la condición humana, donde por desgracia la violencia juega un papel sustancial. Como autor dramático puso mucho empeño en las obras que gestaba, en las que cultivó tanto el teatro poético como otro de carácter más realista. Por su garra y por la popularidad alcanzada,
yo destacaría: las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Tal vez escandalizó a las personas pacatas el que presentara a una ramera que acoge y dialoga con una imagen del crucificado, de la que se niega a desprenderse, pero se trataba de poner ante los ojos del público el sufrimiento de una mujer marginada, cuya relación con la Iglesia no había sido satisfactoria, y así entender la rabia con que se enfrenta a los bienpensantes y satisfechos de sí mismo. Mucho ímpetu puso en los versos, entre cuyas entregas es digno de ser paladeado su testamento del pájaro solitario. Allí muestra la profundidad de sus vivencias y unos sentimientos que asoman a flor de piel. Confiesa que no resulta fácil aceptar la pequeñez, el fracaso, la soledad, el llanto, pero tiene la convicción de que Dios nos espera con los brazos abiertos. Mientras tanto le pide: dame tus manos misericordiosas, para que el corazón se desescombre. Dime si es cierto que al pensar tu nombre se vuelven las orugas mariposas. Fue enorme la aceptación popular que alcanzó en su momento este poemario y que ha pervivido en el tiempo posterior. 60.000 ejemplares fue lo que salió en aquellos años, pero después ha continuado reeditándose y han salido muchos más. Es que puso mucho de sí mismo en esta obra, sobre todo porque está escrita cuando ya veía el fin de sus días. Y los artículos. Ahí están todos los que preparó durante la etapa en que dirigía la revista Vida Nueva, cuando la llevó a la cima, en tiempos complicados para la marcha de la Iglesia española y para sus relaciones con el Estado franquista. Pero al margen de las informaciones y crónicas que escribió, impelido por la actualidad, destacan los centenares de artículos que semanalmente lanzaba como dardos al corazón de los lectores, que lo recibían como si hubieran sido redactados en exclusiva para ellos. De las cartas y confidencias extraía experiencias de vida, en las que presentía sufrimientos y contrariedades. A ello aplicaba el bálsamo del afecto, de la comprensión y el consejo que todos recibían con alivio. A partir de estos encuentros, muchos se convirtieron en seguidores incondicionales. Si todo lo que he citado resulta sobresaliente, se quiera o no se quiera, es porque emanaba de una personalidad excepcional, como ser humano y como cura. La pasión que ponía en todo, la emotividad que le salía al menor descuido, su voluntad de acercamiento y servicio a los demás, su arraigo profundo en la condición sacerdotal, son elementos que lo explican todo y que lo hicieron muy familiar para mucha gente. Por último, dejadme que subraye el proceso inefable con que llegó a iluminar el fin de sus días, cuando supo que se acercaba. Ese trabajar hasta el último instante en aquello que podía ayudar a los demás, esa prisa que se dio para concluir los 3 volúmenes de la vida y misterio de Jesús de Nazaret, y sobre todo, los versos que nos muestran su hondo sentido religioso y la aceptación de la muerte. Versos que llevan el sello de San Juan de la Cruz, al que sigue en su oscura noche oscura. Versos con los que se planta ante el tránsito con toda valentía y dignidad, ya que morir solo es morir, morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva, es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Nada me gustaría más que despertar con este libro, tanto a los que le conocieron como a los que no le vieron llegar, la necesidad de aproximarse a sus escritos para sacar el máximo provecho de tantas páginas como brotaron de su máquina. Comprobarán todos que a la solidez de sus creencias y argumentos sabía agregarles la suavidad de las emociones para formar con ello un conjunto que difícilmente dejaba indiferente a nadie.
Fue una pena que la muerte le sorprendiera a una edad temprana, cuando tantos frutos podían esperarse de sus capacidades y del entusiasmo que depositaba en todo lo que necesitaba emprender. Mas, por fortuna, nos ha dejado sus libros y su ejemplo. Gracias a todos. Sí. Agradecemos pues aquí a nuestros participantes, aquellos que han hablado no solamente de la obra que nos presenta aquí Juan Candavella, sino también propiamente de quien está dentro de esta magnífica obra y también pues de sus experiencias. Por cuestiones de tiempo nos vamos a limitar solamente si hay alguna pregunta o algún comentario por parte del público, lo dejamos abierto. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para los ponentes? Desde el 11 de junio de 1991 al año 2023 son muchos años, con toda la huella que dejó Martín Descalzo, con toda su obra poética, teatral, de novela, periodística. No ha habido nadie, ya sé que estamos en España y que, bueno, pues nadie es profeta en su tierra. Te ha costado mucho trabajar sobre Martín Descalzo para que seas tú el que ha hecho este homenaje a su vida. Algunas cosas se han publicado sobre él. Lo que me preocupa no es que no se haya publicado mucho sobre él, sino que sus obras y su figura no tengan la fuerza que nosotros conocimos. Es muy normal en España. Todos saben que los escritores, al morir, pasan por un purgatorio. Ese purgatorio significa que algunos van al cielo y después continúan leyéndose muchísimo su obra y otros están condenados al olvido. Eso también ocurre con José Luis. Pero es que además, en su caso concretamente, hay varios elementos que yo cito en el prólogo. Y es que él escribió mucho, pero era cura. Y eso, pues en una sociedad laica y en una sociedad que quizá demasiado apretada por la Iglesia en décadas anteriores, pues era visto como una especie de liberación. Por tanto, se pensaba que un cura solamente podía hacer proselitismo y, por tanto, no podía hacer literatura. Y eso ha pesado sobre su figura y eso le ha dejado un poco al margen. Y además no era de izquierdas, tampoco de derechas, pero no era de izquierdas. Y eso también pesa. Hay corrientes y esas corrientes, unas están de moda y otras no están de moda. Y él, desgraciadamente, en ese sentido, no estuvo de moda. No pertenecía a ningún círculo literario y luego, efectivamente, él era un pájaro solitario. Era muy popular, muy querido, pero en el fondo él era un pájaro solitario. No pertenecía a ninguna congregación. Vivía solo con su hermana los últimos años. Entonces, digamos que no tenía ese soporte o esa red de apoyo que una vez desaparecido pues pudo haber puesto en valor toda su obra, tanto literaria como periodística. Es verdad que la empresa a la que entregó prácticamente todo su talento, que fue Prensa Española, podía haber hecho algo más, que hacerle un buen obituario. Pero bueno, son las cosas que ocurren, ¿no? Tal vez esta mezcla de todos, es decir, era un sacerdote primero, además muy independiente, no se casó con nadie, únicamente se casaba efectivamente con la Iglesia y con aquella, digamos, aquel magisterio y aquellos pastores con los que consideraba que era fundamental hacer causa común, ¿no? Pero luego era enormemente independiente. Y en el fondo era eso, un pájaro solitario que batalló él solo con sus propias fuerzas. Y bueno, pues eso al final, cuando desapareces, pues a lo mejor también se paga un peaje, ¿no? Pero bueno, el talento y la obra que ha quedado, yo creo que bien merecía la pena
mucha mejor, más difusión y mejor fortuna, ¿no? Aunque como tú has dicho, Juan, el testamento del pájaro se sigue vendiendo, ¿eh? Se sigue vendiendo. Y yo creo que esta casa tiene una edición. No, San Pablo no. ¿Cuál es? ¿No? ¿San Pablo no tiene? Sí. Sigue. Pero vamos, las tiene en distintos formatos y en distintas colecciones. Bueno, los dos me habéis invitado a seguir escribiendo sobre estos curas periodistas que triunfaron de alguna manera durante la transición. Esos son palabras mayores y naturalmente lo tengo que consultar con mi agente literario aquí presente a ver si me autoriza a eso. Lo veo difícil, pero bueno, tampoco es imposible. A lo mejor, yo qué sé, algún sistema se puede inventar. Juan, si me permites un segundo. Sí. Al parecer hay una asociación que está en creación sobre José Luis Martín Descalzo, no sé si alguno de ustedes lo saben. Hay una página web que se llama joseluismartindescalzo.com y la persona que está detrás de esta asociación, que está en construcción, ha llamado para dar sus datos de contacto, para que te pongas en contacto con él. Seguramente es que quiere nombrarte presidente honorario de la asociación. Pero debe de vivir en el extranjero, porque si no hubiera estado aquí hoy, ¿no? Y una asociación de Martín Descalzo, y cuando se presenta la violación se presenta bueno. Es muy típico. Muchas gracias a todos, gracias por venir y gracias por acompañarme. Agradecemos a todos ustedes su presencia, su tiempo y bueno, de manera especial agradecemos aquí a quienes nos acompañan. Aquí de manera especial no solamente por sus palabras, sino también, como he dicho, por su presencia, Juan María, José Antonio y por supuesto a nuestro autor, Juan Cantavella. Así es que vamos a brindar un espacio pues para que aprovechemos a que aquí Juan nos aproveche esta oportunidad para que también deje una huella aquí en estos libros. Y bueno, pues también les invitamos a que se sientan en casa. La editorial San Pablo y la librería San Pablo los acogen. Nos invitan pues a que también formen parte pues, de nuestros eventos en algunas otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias.